¿Se ven bien las diapositivas? Se ve, doctor. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Hoy tenemos dos charlas que de alguna manera cierran lo que vimos el lunes pasado. Creo que la reunión fue el lunes. Un patrón más de neuropatía que yo le dije que lo íbamos a charlar de forma separada, es el Guillain-Barré, que además es una urgencia neurológica en la medida que uno la diagnostique. Y después, como muchos de estos cuadros de neuropatía dan dolor, vamos a compartir una charla de cómo manejamos el dolor neuropático. Empecemos por Guillain-Barré. Habíamos dicho el lunes pasado que había distintos patrones, hablamos de los predominantemente sensitivos, el distal con degeneración retrógrada, el de fibras finas, el de neuronopatía, el de mononeuritis múltiple, y había uno que es predominantemente motor, no predominantemente sensitivo, sino predominantemente motor, y ese es el Guillain-Barré. Estas son las características del cuadro. El Guillain-Barré es una neuropatía que provoca debilidad simétrica con arreflexia. Es bastante común que se afecten tanto músculos distales como proximales, a diferencia de las neuropatías que vimos, que todo empieza a nivel distal y va ascendiendo en sus patrones más comunes. Este es un cuadro de debilidad muscular que al mismo tiempo afecta músculos distales y proximales. Eso es bastante característico de las neuropatías inmunomediadas, como es el Guillain-Barré. Ahora, como hay muchas cosas que dan debilidad muscular simétrica con arreflexia, hay algunos puntos prácticos, clínicos, que uno utiliza para aumentar la sospecha de esto. Estos son pacientes que progresan durante un mes, desde el comienzo de los síntomas hasta el pico máximo de la debilidad pasa un mes. Si alguien cuenta la historia de que viene empeorando de hace 3, 4, 5 meses, ese paciente tiene otra cosa. El Guillain-Barré puede empeorar, llegar al máximo de debilidad al mes y después quedarse con esa debilidad, pero no siguen empeorando. Entonces, un patrón de un mes de evolución. Es común que empiecen quejándose de pinchazo, hormigueo, ardor y quemazón, y que al poco tiempo, cuestión de pocos días u horas, se instale la debilidad. Los síntomas sensitivos son comunes, pero la afectación sensitiva es limitada, mucho menos que la debilidad que sienten los pacientes. Es común, y especialmente en los casos más severos, que los pacientes desarrollen compromiso de pares craneales, parálisis facial bilateral, disfagia. Estos son hallazgos bastante comunes en estos pacientes, y precozmente tienen disautonomía con pérdida de la variabilidad fisiológica de la frecuencia cardíaca y de picos de hipertensión seguidos de picos de hipotensión, por lo cual a veces esto, al igual que la debilidad por insuficiencia respiratoria, la disautonomía pone en riesgo la vida de estos pacientes. Este es el cuadro clínico. Como les dije la vez pasada, lo que no se entiende, me paran y lo repetimos. Este es el cuadro clínico. Ahora, se sabe históricamente que el 70% de los pacientes Guillain-Barré están precedidos por infecciones. La más común son infecciones respiratorias o digestivas. Pero en el último tiempo hemos reconocido otros antecedentes. Por ejemplo, los últimos años hemos visto que la vitamina E precede en un porcentaje de casos al Guillain-Barré. Y años atrás nos preocupaba mucho el Zika, en la epidemia que en la Argentina no impactó demasiado, pero que fue muy importante en Colombia y en Brasil, por ejemplo. Y hoy hay reconocidos casos de Guillain-Barré post-dengue como agentes infecciosos adicionales. Por supuesto, ahora la historia se centra en COVID y Guillain-Barré post-vaccinal. Después de ver los primeros casos en nuestro hospital, con la doctora Zuberbuller hicimos una revisión
de lo que estaba publicado en la literatura, eran 48 casos de Guillain-Barré asociados a haber tenido COVID. Ahora, eso no demuestra causalidad, y el mejor estudio sobre este tema fue publicado hace poco en Brain en este año. El grupo de neurólogos británicos lo que hicieron es, tenían todos los casos de Guillain-Barré en Inglaterra desde el 2016 en adelante, dividido por meses. Y le superpusieron la curva de COVID. Lo rojo es el número de Guillain-Barré durante el 2020, y lo que vieron es que a medida que había un pico de COVID, la cantidad de Guillain-Barré no solo no aumentaba. Si el Guillain-Barré fuera desencadenado por COVID, ustedes esperarían acá un pico muy alto, rojo, asociado al pico alto de COVID, como se vio en el Zika. En cambio acá lo que ven es que hay menos Guillain-Barré, no más, hay menos, y esto probablemente es porque la gente quedó enclaustrada en sus casas. El COVID no produciría Guillain-Barré, y la gente protegida en su casa de las otras infecciones que habitualmente sí desencadenan Guillain-Barré generó una reducción de los mismos. Este es el título del trabajo, en donde el mismo grupo de neurólogos ingleses que estudiaron el tema de Guillain-Barré y COVID son muy cautos en términos de que así como el COVID no parecería ser causa desencadenante de Guillain-Barré, tampoco lo serían las vacunas, que vamos a tener casos de pacientes con Guillain-Barré con una relación temporal con las vacunas, simplemente porque hay millones de personas vacunadas en el mundo y Guillain-Barré va a seguir habiendo. Entonces siempre va a haber gente que lo desarrolle cerca de la vacuna, pero que en principio la experiencia de ellos en Inglaterra es que probablemente sea una relación casual y no causal. Así que un tema más para no tenerle miedo a las vacunas. Antes del COVID, el tema de la vacunación, especialmente la vacunación antigripal, era un tema que generaba preocupación cada vez que llegaba la época de vacunarse. Y lo que hoy sabíamos de la vacuna antigripal es que el aumento de Guillain-Barré, la posibilidad de producir Guillain-Barré es de 1 por millón de vacunados. Quiere decir que es mucho más riesgoso desarrollar Guillain-Barré y no protegerse. Perdón, es mucho más riesgoso desarrollar gripe, influenza por no vacunarse, que desarrollar Guillain-Barré. Así que el riesgo de Guillain-Barré post vacuna influenza es mínimo, y se considera que todo aquel que esté en grupo de riesgo debe vacunarse para la influenza. Ahora, ¿qué pasa si uno tuvo Guillain-Barré después de una vacuna? ¿Debería vacunarse? Y si uno tuvo Guillain-Barré y no está asociado a una vacuna, si ya tuvo Guillain-Barré, ¿debería vacunarse? Bueno, para responder esta pregunta, la gente de Kaiser es una especie de prepaga muy grande que tiene Estados Unidos en la costa oeste, tomaron la base de datos de ellos, vieron que tenían 550 pacientes con Guillain-Barré conocido antes del COVID. De estos pacientes, la mitad se vacunó para gripe, después de haber tenido Guillain-Barré, la otra mitad no se vacunó para la gripe, y los únicos casos que tuvieron vacuna Guillain-Barré recurrente fueron aquellos casos que no se habían vacunado, por lo cual de este trabajo se sacaba la información de que probablemente la vacuna antigripal no tiene demasiados riesgos en generar una recaída de Guillain-Barré. Estos eran Guillain-Barré que habían sido desarrollados sin historia de vacuna. Siempre quedaba la duda si alguien había tenido Guillain-Barré después de una vacuna, si eso le aumentaba el riesgo de recaída si se vacunaba. Ese era un tema aún no resuelto. Pero por lo menos hoy sabemos que para la mayoría de los pacientes con la vacuna de influenza es seguro recibirla, aun si han tenido Guillain-Barré previamente. Y en los últimos años, aparte de infecciones,
hay una serie de medicamentos que desencadenan Guillain-Barré, los antagonistas del factor de necrosis tumoral, que es usado en reumatología extensamente, dan una variada lista de neuropatías inmunomediadas, Guillain-Barré, y una que yo les voy a pedir que ustedes lean, que es una forma crónica de Guillain-Barré que se llama CIDP. Bueno, vamos a concentrar en la forma aguda. Y el interferón alfa, que antes se usaba para tratamiento de hepatitis C, también inducía neuropatías inmunomediadas, y el nuevo grupo de medicamentos que hoy aprendemos a reconocer como causa de enfermedades neuroinmunes son los inhibidores de checkpoint. Ustedes saben que nuestros linfocitos tienen una serie de receptores que, si son activados, los ponen a dormir e inhiben su acción de vigilancia. Esto es aprovechado por tumores que, al unirse a estos receptores, inactivan a los linfocitos y se pueden propagar con más facilidad. Se han desarrollado en oncología una serie de inhibidores de estos receptores que lo que hacen es impiden que estos receptores se activen. Al inhibirlos, el linfocito se reactiva, reconoce células tumorales, las destruye, pero en ese proceso hace una reacción cruzada y ataca antígenos que son propios, pensando que son antígenos tumorales. Y este es el listado de las enfermedades autoinmunes que los inhibidores de checkpoint pueden provocar. Lo que nos interesa en este momento es saber que pueden dar Guillain-Barré. También pueden dar la forma crónica y distintos tipos de miopatías inflamatorias o miastenia que se superponen a miocarditis. Y los pacientes pueden tener 2 o 3 de estas manifestaciones todas juntas. Por supuesto, hay que suspender la medicación oncológica y tratar a los pacientes como se los trata habitualmente fuera de la situación del uso de checkpoints. Es decir, cada enfermedad se trata como es estándar tratarla. El Guillain-Barré vamos a ver el tratamiento en unos momentos. ¿Hasta acá estamos todos? ¿Alguna duda de lo que dijimos hasta ahora? ¿Podría volver a la diapo de clínica, que veo algo que copié que no se está bien? Por Sí, no favor. hace falta que lo copien porque se los va a mandar Cintia en un rato, pero vuelvo a la diapo de clínica. Ahí está, muchas gracias. ¿Qué más? Perdón, Algo que no se sí, haya entendido. a mí se me trabó un toque por la señal. ¿Está asociado a déficit de vitamina E o se puede Es disparar hepatitis simplemente? C, es hepatitis C, no es vitamina E. Ah, entendí vitamina E, nada que ver. Bueno, eso. Son agentes infecciosos que desencadenan Guillain-Barré. Ahora vamos a ver el mecanismo. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre agentes infecciosos y el Guillain-Barré? Ahora vemos. Pero son agentes infecciosos, ¿no? La vitamina E no tiene nada que ver con el Guillain-Barré. Perfecto, Y gracias. vamos ahora al Doctor, mecanismo. Sí. perdón, tengo una duda de la clínica que no me quedó muy claro. ¿Comienza con ardor y pinchazos y progresa en un mes? ¿O progresa Ardor en y horas, pinchazos un días? par de días. Sí, Rápidamente se instala debilidad y la debilidad es lo que progresa durante un mes. ah, ok, gracias. ¿Sí? Esta es una neuropatía predominantemente motora, ¿sí? Sí, gracias. Entonces, hay una gente que en los últimos años, ya yo diría 2 décadas, se reconoció como la causa más común infecciosa precediendo al Guillain-Barré. Es el Campylobacter jejuni, que es la causa más común de diarreas en el mundo entero. Sin embargo, ya desde el comienzo se vio que, aparte de ser frecuentemente desencadenante de Guillain-Barré, también solía dar una forma más severa de Guillain-Barré. Y gracias al Campylobacter aprendimos muchas cosas de la fisiopatología de la enfermedad. Lo primero que aprendimos es que Guillain-Barré tiene más o menos 103, 104 años desde que se describió.
y gran parte de ese tiempo se lo caracterizó como una neuropatía siempre desmielinizante, que en la literatura inglesa se la resume como AIDP, Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy. Sí, se pensó históricamente que el Guillain-Barré siempre afecta a la mielina del nervio y que a veces, si la lesión es muy intensa, la inflamación es muy intensa, llegaba a dar un problema axonal. En los últimos 20 años, y el Campylobacter tuvo mucho que ver en esto, se empezó a identificar que no es así, que hay formas de Guillain-Barré que primariamente atacan al axón. La clínica es la misma, pero la afección primaria es el axón. A veces el axón solo de las fibras motoras, a veces el axón de las fibras motoras y sensitivas. Y el Campylobacter permitió entender por qué ocurre esto, ya que se asociaba a formas axonales. Entonces, la historia es que llega el Campylobacter, genera una reacción inflamatoria en el tubo digestivo, se activa el sistema inmune que ataca, rechaza al Campylobacter, pero esas mismas células activadas erróneamente forman anticuerpos que ya no van dirigidos contra el Campylobacter, sino van dirigidos contra un antígeno de membrana que tenemos en la membrana, en la zona del nódulo de Ranvier. Ustedes se acuerdan que el nódulo de Ranvier es la zona del nervio que no tiene mielina, donde están los canales de sodio, que es lo que permite la conducción saltatoria. Y lo que hacían inicialmente estos anticuerpos eran bloquear los canales de sodio. Por eso, al comienzo, el Guillain-Barré funciona como una canalopatía. El déficit es porque está bloqueada la conducción del nervio. Ahora, si uno no puede desbloquearlo rápido, llegan macrófagos, activan complemento, y esto termina lesionando al axón, ya no funcionalmente, no por un bloqueo, sino como si fuera una sección del axón, lo cual le va a generar al paciente la necesidad de mucho más tiempo para recuperarse. La pregunta es, ¿cuál es el antígeno que tenemos en nuestros nervios que es erróneamente reconocido por parte del sistema inmune? Este es un nuevo esquema. Este es el nodo de Ranvier. Hasta acá llega la mielina, acá no hay mielina, y al lado de los canales de sodio están unas estructuras que se llaman gangliósidos. Y esos gangliósidos son, hoy reconocemos, el antígeno al cual se fijan los anticuerpos. Esto es mielina, acá arriba, y esto acá abajo es el axón. Y los gangliósidos están formados así, por una cadena de glúcido, unido a ceramidas, y a varias unidades de ácido siálico. Algunos tienen un solo ácido siálico, otros tienen 2, otros 3, otros 4, por eso se llama monocialogangliósido, dicialogangliósido, y así sucesivamente. Entonces, el Campylobacter genera una reacción inmune cruzada, y esa reacción inmune reconoce a los antígenos de los gangliósidos en el nodo de Ranvier, y eso produce la lesión del nervio. Entonces, todo esto lo aprendimos gracias al Campylobacter. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Campylobacter produce esa reacción cruzada? ¿Qué tiene el Campylobacter que lo hace tan particular? Bueno, lo que tienen acá arriba, el rectángulo, es la membrana del Campylobacter, y lo que tienen abajo es la membrana del nervio. Y si uno mira la estructura de la membrana del Campylobacter, no hay que saber mucho química, pero uno ve que la estructura, se llaman lipo-oligosacáridos, que tiene la membrana del Campylobacter, son idénticos a los antígenos que tenemos nosotros en los nervios. Esta estructura de lipo-oligosacáridos del Campylobacter es la causa de la inmunidad cruzada, es la causa que anticuerpos que están preparados para reconocer esta estructura se equivocan y terminan atacando también esta otra.
Así que esta es la base de la inmunidad cruzada. Campylobacter también aclaró otra razón, otro fenómeno del Guillain-Barré que no estaba claro. ¿Por qué hay distintas variantes clínicas del Guillain-Barré? ¿Por qué hay pacientes que tienen dentro del síndrome de Guillain-Barré algunas características clínicas diferentes? Bueno, cuando el lipoligosacárido que está en la membrana del Campylobacter se parece al gangliósido que se llama GM1, la reacción cruzada va a dar un Guillain-Barré clásico, como yo les expliqué hasta ahora. Cuando el lipoligosacárido que tiene el Campylobacter tiene esta estructura, va a reconocer a un gangliósido muy particular que se llama GQ1B, que tenemos particularmente en los pares craneanos, y estos pacientes, esta reacción cruzada, va a dar un síndrome que se llama Miller-Fisher, que entra dentro del Guillain-Barré, pero que se caracteriza por tener oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. No tiene debilidad, tiene oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, y es una tríada clásica que entra dentro del Guillain-Barré porque se produce por mecanismo autoinmune, porque evoluciona dentro de un mes, responde al tratamiento, que en realidad, como no tiene debilidad, muchas veces ni lo tratamos, dejamos que evolucione espontáneamente. Así que, según qué lipoligosacárido tiene el Campylobacter, será el tipo de patrón clínico del Guillain-Barré. Y ya hasta ahora vimos que hay Guillain-Barré que son desmielinizantes, otros que son axonales motores puros, otros que son axonales sensitivo-motrices, otros que son Miller-Fisher. Le hago una pregunta Sí, que me queda una duda. Entonces, en el caso de que sea desmielinizante, ¿puede llegar a una lesión del nervio posterior, o sea, de tipo axonal? ¿O solo va a sí, ser...? sí. No, puede llegar. Si la inflamación, yo creo que ahora les voy a mostrar algo de esto. Si la inflamación es muy severa, atraviesa la mielina y destruye el axón. Pero en las formas axonales, lo que uno ve es esto. Esto negro que ustedes tienen acá es mielina, esto negro que tienen acá es mielina, lo que tienen acá con la letra A es un axón, y acá tienen un macrófago que sin lesionar la mielina, se metió por debajo de la mielina y está a punto de destruir este axón. Acá tiene una amplificación de esta foto, donde ven 3 macrófagos a punto de lesionar un axón, con la mielina que está indemne. Esto es lo que pasa si uno no bloquea un cuadro axonal rápidamente. ¿Estamos? Entendí. Sí, entendí. Gracias. Bueno, esta es una cita para el que quiera leer un poco más de anticuerpos y neuropatías periféricas. Esta es una cita, es de acceso libre, la revista de la Sociedad Neurológica. Años atrás, yo trabajaba en el Garraham, se decía, cuando se abrió el Garraham, que los chiquitos con Guillain-Barré no debían ser tratados, porque andaban todos bien. Al poco tiempo de empezar a estudiar a esos chiquitos en el Garraham, vimos que algunos, esto es la evolución del chico, que rápidamente empeora su fuerza, llega al grado 5, que es estar en respirador, le dimos gamma globulina, no mejora, y este es otro chico que llega al respirador, recibe un ciclo de gamma globulina, un segundo ciclo de gamma globulina, y no mejora, lo que mostró que algunos de estos pacientes, aún siendo chicos, andaban muy mal. Esto sirvió para cambiar la estrategia en el hospital, y hoy, de hace muchos años, el Garraham trata a chicos con Guillain-Barré si superan este límite, si no pueden caminar solos 10 metros, los tratan. Cuando nosotros vimos esto, era el comienzo de la historia de los Guillain-Barré axonal, y pensamos que estos chicos, con una forma tan severa y estando meses en el respirador, debían tener este daño axonal. La biopsia que hicimos en ese momento de estos chicos tan severamente afectados nos sorprendió a todos, pero lo que tienen acá ustedes es el nervio de uno de estos chicos. Esto que tienen acá es un axón. El axón es normal, lo que no tiene es mielina, no tiene nada de mielina. Acuérdense
la foto que les mostré antes. Debería estar rodeado el axón por toda esta capa de mielina, ¿verdad? Bueno, este axón está desnudo. Este es un segundo axón, de nuevo, sin mielina. Lo que tiene acá es la célula de Schwann. Y este es un tercer axón. No tiene mielina. Lo que tiene acá es la célula de Schwann. ¿Y dónde está la mielina? Bueno, es todos estos corpúsculos blancos dentro de esta célula que es un macrófago. Los chicos quedaron muy secuelados por la pérdida masiva y precoz de la mielina. En la evolución de la inflamación, acá veo 3 axones, pero es posible que este chico debiera tener 10 axones, no 3, y los otros no los veo porque fueron destruidos. Así que esta es una forma de AIDP muy severa, con gran desmielinización, y por supuesto que la inflamación puede terminar destruyendo incluso estos 3 axones que tenemos aquí. Sin entrar en grandes detalles. Doctor, Sí. perdón que lo interrumpa. Dale, interrúmpame, así no Sí. avanzamos si no se entiende. No, es que estoy muy dormida, perdón. Entonces, Campylobacter comienza o desde la mielina o directamente desde el axón. O sea, No, atraviesa. las formas que yo les acabo de explicar, de inmunidad cruzada, de anticuerpos antigangliósidos, son todas axonales, porque los gangliósidos están en el nodo de Ranvier, donde está el axón desnudo. Las formas desmielinizantes, todavía no conocemos cuál es el antígeno. No sabemos exactamente, aunque creemos que el mecanismo es el mismo de inmunidad cruzada, no tenemos todavía la seguridad de cuál es el antígeno que es reconocido entre el sistema inmune y el nervio. Así que lo del Campylobacter que les acabo de explicar explica las formas axonales. Asumimos que en las desmielinizantes pasa lo mismo, pero el antígeno no es conocido. Ok, bárbaro, gracias. Esto no tiene demasiada importancia para ustedes, pero simplemente la diferenciación entre desmielizante y axonal se hace por electromiografía. Lo habíamos dicho el lunes pasado. La electromiografía es lo que me permite separar el Guillain-Barré desmielizante del axonal. En los últimos años hemos aprendido que en vez de hacer un estudio de velocidad de conducción, conviene hacer 2, porque recién en el segundo uno puede distinguir bien cuando lo que está afectado realmente es la mielina o cuando lo que está afectado realmente es el axón. Simplemente esto es más que nada para neurólogos, que no se queden con un solo electromiograma. Es bueno si uno puede repetirlo 10 días después. Ahí se va a hacer bien la distinción entre cuándo está afectado solo la mielina o cuándo está afectado primariamente el axón. Pero el concepto para ustedes en esta cursada es que lo que distingue, diferencia, separa un Guillain-Barré desmielizante de un axonal es la electromiografía, son las velocidades de conducción. En eso lo tenemos claro. Sí, sí, sí. Y esto vuelve al tema de que, bueno, hoy ya dentro del Guillain-Barré es bueno poder identificar distintas variantes. Miller-Fisher ya la vimos, es una oftalmoplegia con ataxia y arreflexia, que hay formas axonales, que son axonales motoras puras o sensitivo-motrices. Hay una forma muy diferente a lo clásico. Lo clásico es que si bien el paciente va a desarrollar debilidad rápidamente, en general, 90% de los casos, la debilidad empieza por las piernas y asciende hacia los brazos, en una forma ascendente clásica. En un 10% de los casos, la debilidad empieza por los pares craneanos y baja. Y cuando aparece así, habitualmente genera más confusión, porque si uno empieza a ver a alguien que tiene disfagia,
disartria y después afecta a los brazos, siempre va a ir a buscar una resonancia que no tenga una lesión de tronco. Pero un 10% de los Guillain-Barré empiezan afectando pares craneanos, con el 9º y el 10º par, o a veces con diplejía facial. Diplejía facial es un marcador de Guillain-Barré, y a veces tienen diplejía facial y un poco de parestesia y nada más. Pero diplejía facial es, si a uno le aparece simultáneamente una debilidad facial bilateral, Guillain-Barré o una variante de Guillain-Barré debe estar alta en el diagnóstico diferencial. Así que vemos Miller-Fisher, formas axonales, formas desmielinizantes, y dentro de estas, muchas que son ascendentes, pero algunas que son descendentes. Profesor, perdón, que no anoté, no tomé nota. ¿Cuál era la tríada clásica del Miller-Fish? Es ataxia, oftalmoplejía y arreflexia. Ah, ok, gracias. Perdón, una consulta. ¿Estas formas clínicas son tanto para la axonal como la desmielinizante? No, la axonal es esta, el resto son predominantemente desmielinizantes. Ah, ok. Muy bien. Un tema donde subrayo que el Guillain-Barré es un diagnóstico clínico. Es decir, el diagnóstico hay que hacerlo clínicamente. Ayuda la electromiografía. Y otro dato que ayuda es que la mayoría de estos pacientes le hacemos punción lumbar, y a lo largo de la evolución, el hallazgo típico, clásico, patognomónico de un Guillain-Barré es que tienen proteínas elevadas sin células. Y a eso se lo llama en neurología disociación albúmino-citológica. Es decir, albúmina alta, proteínas altas, células reducidas. ¿Qué quiere decir reducida? Bueno, la mayoría va a tener menos de 5 células, pero algunos casos de Guillain-Barré pueden tener hasta 50 células. Esto requiere, puede ser, no descarta la enfermedad, pero si uno tiene muchas células, hay que estar muy seguro de que no sea otra cosa. Una causa que da células altas dentro del Guillain-Barré es el HIV, la infección por HIV. Y Guillain-Barré puede aparecer en el momento de la seroconversión. Así que HIV es una rutina, es un agente infeccioso que de rutina testeamos en todo paciente con Guillain-Barré. Así que el concepto es, Guillain-Barré es clínico. Es decir, la electromiografía es un complemento, la punción lumbar es un complemento, Guillain-Barré es clínico. Pero si lo vamos a hacer electromiografía, podemos tener un patrón desmielinizante, que es lo más frecuente en América, o un patrón axonal, que es más infrecuente. Y si hacemos una punción lumbar, lo habitual es encontrar disociación albúmino-citológica, un aumento de células, un aumento de proteína con celularidad normal. Y normal es habitualmente menos de 5, pero en algunos casos raros de Guillain-Barré, hasta 50 células se puede encontrar. Es raro, infrecuente. ¿Cómo se ¿Queda llama claro? disociación? ¿Qué, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Disociación. Disociación albúmino-citológica. Ok, La estructura del nervio está formada por neurofilamentos, eso es lo que hace de esqueleto en el axón, y lo que se ve es que a medida que hay lesión en el axón, hay un aumento de estos neurofilamentos de cadena liviana, y esto empieza recién a ser identificado como un marcador de daño axonal en Guillain-Barré. Seguramente en un futuro no muy lejano lo vamos a estar midiendo en pacientes con Guillain-Barré. Hoy por hoy, recién aparecen estudios de investigación. Una consulta, Sí. pero eso es algo que normalmente vos tenés en la sangre, aunque sea basal, concentración de eso. Porque si no, yo creo que te serviría más como seguimiento de la enfermedad que como para un diagnóstico, digamos, si
o sea, o un diagnóstico tardío, porque si tarda mucho en aparecer en sangre, no sé si te sirve mucho. Esto hoy se está usando, te diría, prácticamente en todas las enfermedades neurológicas, todavía en investigación, pero el tema es así, es un tema de concentración, es como tantos otros marcadores en medicina, si está por arriba de un nivel lo llamás patológico, y en realidad esto no es para diagnóstico, el diagnóstico de Guillain-Barré es clínico, si vas a usar algo de complemento va a ser la electromiografía y la punción lumbar. El neurofilamento tiene que ver con un marcador de severidad axonal. Y severidad axonal tiene implicancias, porque como después vas a ver, el pronóstico de un Guillain-Barré es que la mayoría se recupera. Es pronóstico relativamente benigno, pero 5 a 7% de los pacientes se mueren, un 20-25% queda secuelado, y hay hasta un 20% que entra a terapia y su pronóstico es peor. Quiere decir que hay un interés muy grande por algo que vas a ver ahora en unos momentos, separar el Guillain-Barré con peor pronóstico del Guillain-Barré con mejor pronóstico. Y ahora te voy a mostrar por qué. Por lo cual, lo que creo que va a servir, se va a unir como un marcador de mal pronóstico. Y hoy estamos muy interesados en identificar esos marcadores de mal pronóstico y rápidamente separar al Guillain-Barré que muy probablemente ande bien de aquel que muy probablemente ande mal. Ande mal significa que quede con secuela o se muera. Y ahora vas a ver un poco en el tratamiento por qué esto es así. Y yendo al tratamiento, acá también tiene una cita para los que quieran ahondar en el tema de gamma globulina y enfermedades neuroinmunes. Específicamente en relación a Guillain-Barré, hay 2 tratamientos que hoy se aceptan estándar y ahí tiene indicación grado A para ser utilizados. Todo paciente con Guillain-Barré que no llegue a caminar 10 metros en forma independiente, esos pacientes deben ser tratados. Y ustedes tienen 2 opciones, o usan gamma globulina endovenosa, la dosis es 2 gramos por kilo, o usan plasmaféresis. Las 2 son igualmente eficaces, las 2 son igualmente útiles. La idea es que cada centro use aquella que tenga a mano. La plasmaféresis requiere equipamiento, si no tenés equipamiento es muy difícil trasladar a un paciente, especialmente si está en terapia e intubado, a otra institución a hacerse plasmaféresis. Y cada institución debe usar lo que está acostumbrado. Cada vez es mayor el uso de gamma globulina por un tema de practicidad, pero las 2 son igualmente útiles. Y combinarlas no sirven. No le va mejor al paciente que primero recibe plasmaféresis y después recibe gamma globulina. No le da un beneficio adicional. Así que, concepto fundamental, si alguien tiene Guillain-Barré, no puede caminar independientemente, debe ser obviamente internado, además tratado con gamma globulina o plasmaféresis lo antes posible. Hace unos años se armó un grupo de investigación de Guillain-Barré por países. Argentina fue el único país que participó de esto que se llama IGOS, y la coordinación de este estudio en Argentina se hace desde nuestro servicio del Hospital Británico. Y ha reunido, es una diapositiva un poquito vieja, en este momento ya tenemos 2.000 pacientes incluidos dentro de este estudio. Y le voy a mostrar algunas cosas que hemos aprendido. Si uno quiere saber qué se hace en el mundo entero con respecto al tratamiento, azul oscuro es qué porcentaje de gamma globulina se usa en cada país. Y la gran mayoría usa, como ven, o todo gamma globulina o 90-95%. En la Argentina, con los primeros 40 pacientes que incluimos, el 95% había recibido gamma. Así que la mayoría usa gamma. Ahora, ¿qué pasa si la gamma no funciona? Esto parece complicado, pero se lo simplifico bastante. Estos son pacientes que habían recibido gamma y no mejoraron. Entonces los médicos decidían en el mundo entero, cada uno según su criterio. Estamos hablando de son neurólogos dedicados a Guillain-Barré. Estos son centros con especialidad en Guillain-Barré. Y bueno, lo que ocurrió es que
aquellos que no habían respondido a gamma globulina, 200 pacientes, 126 los neurólogos que lo seguían decidieron no darle nada más, porque no había ninguna evidencia que una segunda dosis de gamma globulina mejorara el efecto de la primera. Otro grupo le volvió a dar tratamiento, algunos gamma globulina, otros plasmaféresis, otros tratamientos varios, entre ellos corticoides, aunque les subrayo, corticoides es mala palabra en Guillain-Barré. Múltiples estudios demostraron que no funcionan y que incluso pueden empeorar a los pacientes. Así que corticoides no para Guillain-Barré. Pero siempre algún que otro médico termina utilizándolo, un número, 10 pacientes en el mundo. Si no mejora la segunda dosis, bueno, algunos les llegaban a dar una tercer tipo de tratamiento, o cuarto tipo de tratamiento, o quinto tipo de tratamiento. La realidad es que había una diferencia muy grande de criterio en el mundo qué hacer cuando alguien recibe gamma globulina o plasmaféresis y no mejora. A través de los estudios de este grupo, lo que se hizo fue comparar cómo le iba a pacientes que no habían recibido más que una gamma globulina de aquellos que habían recibido múltiples tratamientos. Y les resumo que lo que se vio en este estudio es que reciba uno o reciba muchos, les va igual. No hay beneficio de seguir tratándolo. Sin embargo, esto no era un estudio controlado, randomizado, doble ciego. Esto era comparar lo que pasó en la vida real. Este año, por suerte, se publicó el estudio que se hizo en Holanda, en donde sí, cada vez que llegaba un paciente, se le daba gamma globulina y se le hacía un score de severidad. No importa los detalles, pero hay una escala muy sencilla que habla de si el paciente tiene mayor severidad o menor severidad. Y los de mayor severidad se asocian a tener más dificultades de caminar independientemente a los 6 meses. Entonces, después de recibir gamma globulina, dentro de los 7 días de la enfermedad, se diferenciaba a quien tenía buen pronóstico de mal pronóstico. Y a los que tenían mal pronóstico, a los de mayor severidad, se les ofrecía entrar en este estudio. Y el estudio consistía que a la mitad de ellos se les daba una segunda dosis de gamma globulina y a la otra mitad se les daba placebo. Así que el resumen de esto es: identificaron pacientes con mal pronóstico, a esos pacientes que ya habían sido tratadas con gamma globulina, pero tenían mal pronóstico, se los randomizó, a la mitad se le dio placebo y a la mitad se le dio un segundo tratamiento con gamma globulina. Cuando digo primera dosis o segunda dosis, les aclaro, la gamma globulina se da a 2 gramos por kilo y eso habitualmente demanda 5 días. No se le da los 2 gramos el mismo día. Cada tratamiento son 5 días. Así que acá se les dio un tratamiento de 5 días, aquellos de mal pronóstico se los randomizó y se les dio un segundo tratamiento de 5 días o se les dio placebo. ¿Se entiende lo que hicieron los colegas de Holanda? Sí, sí. Mi Sí. pregunta es, ¿vos tenés que esperar cierta cantidad de días antes de darle gamma globulina de nuevo? ¿O le podés dar 5 días y al otro día ya le puedes dar otra vez? O sea, obvio, estoy hablando del estudio, ¿no? No digo que, que se haga eso en la práctica, pero ¿vos tenés que esperar alguna cantidad de días o ya le podés dar? Bueno, el estudio te va a dar esa respuesta. Seguimos. Esto es lo que pasó. Primero, no hubo ninguna mejoría de ningún tipo. Chequearon todo. Si mejoraban un grado, alguna mejoría dentro de las 4 semanas, si salían antes del respirador, si evitaban entrar al respirador, si caminaban independientemente antes. Ningún signo de beneficio usando una doble dosis de gamma globulina. Así que para empezar, la gamma globulina es ineficaz y no tiene sentido usarla. Pero además de que no tenía beneficio, para sorpresa, me imagino, de los investigadores, encontraron esto.
que el uso de una segunda dosis de gamma globulina era francamente perjudicial. El índice de mortalidad fue de 8% en el grupo que fue doblemente tratado, ninguno en placebo, y esto se debe a asistolias, isquemias cerebrales múltiples, tromboembolismo de pulmón, trombosis de la arteria radial y algunos cuadros de hemólisis. El efecto protrombótico que tiene la gamma globulina y que es conocido cuando uno le da una dosis tan alta con tan poco tiempo entre la primera y la segunda, genera estas complicaciones, por lo cual no le damos segunda dosis a ninguno, ni 7 días, ni 10 días, ni 15 días después, y sabemos que el uso de gamma globulina cercano a la infusión primera aumenta las chances de complicaciones muy serias. Así que no le damos segunda dosis de gamma globulina. ¿Y qué le damos a los que andan mal? Bueno, no sabemos. Todavía tenemos ese 25% que es importante identificar de entrada, porque esos requieren algo más. La gamma globulina está bien, pero no les alcanza, y en este momento está en estudio el usar inhibidores de complemento. Ustedes se acuerdan que yo les dije que el anticuerpo atraía macrófagos, que el macrófago activaba el complemento, y ahora se está estudiando eculizumab, una droga de altísimo costo, para bloquear la activación de complemento y disminuir el riesgo de daño severo. Esperemos al resultado del estudio para ver si esto funciona o no. Y las últimas dos diapositivas vienen una de LIGOS. Lo que se vio en el IGOS es que uno puede separar el Guillain-Barré por continentes y los cuadros no son exactamente iguales. Así que según donde uno viva y según donde uno trabaje, va a haber algunas diferencias con el Guillain-Barré que encuentren en Latinoamérica, y porque en América y en Europa fue experiencia similar. Lo que predomina son las formas desmielinizantes, mucho más que las axonales que predominan en Asia y particularmente en Bangladesh. Bangladesh se separó de Asia porque en Bangladesh no hay gamma globulina. Los pacientes son internados en terapia y se les da el mejor nivel de atención posible dentro de una terapia, pero no tienen gamma globulina ni plasmaféresis para aplicarla, así que es un poco diferente la evolución, por supuesto, más complicada que la que se ve en el resto del mundo, por lo menos que participó en el IGOS. Así que esto es de acceso libre, si alguno tiene ganas de chequear esto, lo tiene en este artículo. Y el último que se los voy a pasar en español, acaba de salir este mismo artículo, lo tradujimos y lo publicamos acá en la Argentina, es un resumen de todo lo que les acabo de decir, y el manejo de Guillain-Barré en 10 pasos. Se lo pasé a Cintia Marchesoni, así que se los va a hacer llegar, lo tienen si quieren en inglés, si quieren esta semana se publicó en español, así que lo pueden usar como referencia, donde van a encontrar todo lo que he comentado en la charla de hoy. Así que con esto terminamos Guillain-Barré. ¿Preguntas de este tema? Sí, quería preguntarle. Entonces, dijo que tanto plasmaféresis como gamma globulina son muy eficaces y aún así existe, digamos, un porcentaje de pacientes con patología severa que no van a responder bien. ¿Es así? Sí, Ah. Exactamente así. O sea, hay pacientes, digamos, que con patología grave que sí van a andar bien y otros pocos que no. El 25% no responde. Y dicho esto, hago una aclaración. No responde relativo, porque no sabemos lo que les hubiera pasado si no recibían la gamma globulina. Quizá le demora un año caminar, pero si no hubieran recibido la gamma globulina no hubieran caminado nunca en su vida. Lo que es claro es que quedan secuelados o fallecen. Hay un 20-25% que no anda bien. No necesariamente eso significa que no respondieron. No necesariamente significa que no respondieron. Pero está claro
que ese grupo, la gamma globulina es insuficiente. Una pregunta. ¿Y no se sabe qué pasa si una persona que no respondió a gamma globulina le hicieron plasmaféresis o viceversa? O no sé si lo comentaste y no escuché. A ver, si le haces plasmaféresis a alguien que recibió gamma globulina primero, le sacás la gamma globulina, por eso no lo hacemos habitualmente. Pero sí está hecho pacientes que recibieron plasmaféresis y después le dieron gamma globulina. Y eso se comparó en el mismo estudio con Guillain-Barré, que solo recibieron gamma globulina o que solo recibieron plasmaféresis, y les va igual. Darle gamma globulina después de plasmaféresis no les da un beneficio adicional. Y está perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a salir de acá. Acá tienen a Guillain-Barré y a Stroll. Y vamos a